Seguramente alguna vez te has preguntado, ¿por qué Saltillo está tan desordenado? Porque algunas zonas tienen parques, banquetas y luz, mientras que otras parecen olvidadas. Pues para entenderlo mejor, tenemos que viajar un poco en el tiempo. En 1933, un grupo de arquitectos y urbanistas liderados por Le Corbusier se reunió para crear un documento llamado la Carta de Atenas. En esta carta proponía cómo debían organizarse las ciudades modernas. Su idea principal era dividir las ciudades en funciones básicas, como lo era el habitar, el trabajar, recrearse, el circular, etc. También hablaba de aprovechar la luz natural, crear espacios verdes y planear las ciudades de forma más racional y saludable. En pocas palabras, quería una ciudad ordenada, limpia y pensada para las personas. Pero si miramos a Saltillo, ¿realmente seguimos con esas ideas? Es decir, tenemos avenidas pensadas más para los coches que para la gente, fraccionamientos cerrados que separan a las personas, pocos espacios públicos donde convivir y zonas donde trabajar, vivir y descansar están totalmente desconectadas. La Carta Atenas soñaba con una ciudad funcional, pero en Saltillo pareciera que aplicamos solamente una parte de esa visión, la del orden técnico, pero nos olvidamos de la del bienestar humano. En lugar de crear ciudades que uniesen a personas, hemos construido espacios que dividen, barrios sin transportes públicos eficientes, sin áreas peatonales, sin conexión entre los que viven en el norte y los que viven en el sur. Y aunque la Carta de Atenas buscaba mejorar la vida urbana, también fue criticada por hacer las ciudades demasiado rígidas, impersonales y algunas veces frías. Justo como muchas zonas nuevas de Saltillo, que están imperfectas en el papel, pero parecen vacías de vida. En este video analizaremos algunos puntos de la Carta de Atenas y cómo las críticas que se presentan en la misma carta están presentes en la ciudad de Saltillo. Del ámbito del habitar, como primer punto tenemos el apartado 11 de la Carta de Atenas en 1933, el cual aplicamos en el sector de Mirasierra ubicado en el oriente de Saltillo. ¿Por qué seleccionamos este punto? Elegimos este punto porque nos parece significativo para analizar en la ciudad y como ejemplo elegimos este sector de Mirasierra, ya que es un buen ejemplo en comparativa con este punto, para ver cómo los principios de urbanismo formulados hace casi un siglo siguen siendo válidos para diagnosticar problemas actuales. Además, nos interesa mostrar cómo los problemas de falta de espacios, de mantenimiento deficiente y especulación inmobiliaria y densificación sin control. Uno de los puntos a mencionar es la densificación y expansión rápida. Según algunos reportes hace unos años, esa zona era básicamente paisaje natural de la periferia de Saltillo. Hace 30 años no existía Mirasierra tal cual lo conocemos hoy en la actualidad. Tan solo había algunos ranchos, casas de descanso de clase media alta en esta zona llamada Oriente de Saltillo. Esta expansión rápida ha generado muchos lotes, viviendas y fraccionamientos que se van construyendo sin quizá un control de urbano. De este mismo ámbito, tenemos el punto 13 de la Carta de Atenas, que dice que los ríos, los lagos y los espacios naturales dentro de las ciudades deben protegerse y aprovecharse para el bienestar de la gente, no usarse como basureros ni dejarlos perder. Elegimos este punto porque nos recordó mucho al arroyo que pasa por la colonia de Otilio González, que muchos conocemos o que hemos pasado por ahí. Ese arroyo antes era una zona más natural, con vegetación y algo de vida, pero con el tiempo se fue descuidando y ahora se encuentra como un área de basura con malos olores y partes que incluso se han cubierto de concreto, e incluso en 2 ocasiones se han encontrado cuerpos en ese mismo arroyo. Y justo ahí está la conexión con el punto 13. La carta nos habla de cómo las ciudades deben integrar la naturaleza a la vida urbana, y en Otilio pasa lo contrario. El arroyo, que podría ser un espacio verde o un paseo natural, se ha convertido en una zona abandonada y en muy mal estado. Por eso lo elegimos, porque nos parece un ejemplo claro de cómo cuando una ciudad crece sin planificación ni cuidado ambiental, termina perdiendo esos lugares que podrían mejorar mucho la calidad de vida. Si ese arroyo se recupera como un parque lineal o un corredor verde, podría ser un espacio bonito, útil y seguro para todos. Industriales dentro de la ciudad. Este punto dice que las industrias deben estar ubicadas de forma que no afecten la salud ni el bienestar de las personas, que no deberían mezclarse con zonas habitacionales y que deben planearse con espacio, accesos y condiciones adecuadas para funcionar sin dañar el entorno. Elegimos este punto porque nos parece que se relaciona mucho con lo que pasa en Tupi aquí en Saltillo. Quien no lo conozca, Tupi es una zona industrial muy importante de la ciudad, donde se centra una gran cantidad de fábricas y talleres. Es un punto clave para la economía local, pero también tiene una gran influencia en la vida de las colonias que están en su alrededor.
y aquí es donde se concentra o se conecta con el punto 44. En Tupi podemos ver cómo la industria y la vivienda se han mezclado sin mucha planeación. Hay familias que viven muy cerca de las fábricas y eso trae consecuencias como contaminación del aire, ruido constante, tráfico pesado y en general un ambiente que no es el más sano o el más adecuado para habitar. En este punto nos referimos a que en la ciudad ya no se organizan sus zonas de trabajo como la industria, el comercio o la administración y ya no tienen lógica alguna, equilibrio o accesibilidad para sus habitantes. En Saltillo gran parte de los espacios laborales están concentrados en zonas como el oriente y el norte, donde se ubican los parques industriales. Muchos trabajadores que viven en el sur o el poniente deben recorrer grandes distancias todos los días para llegar a sus empleos. Y aunque esto ha impulsado el desarrollo económico, también han hecho que la ciudad crezca de una forma desigual y desconectada. Se han hecho algunos avances como nuevos parques industriales bien planeados, zonas comerciales más organizadas y una economía que sigue creciendo, pero aún falta conectar mejor estos lugares con la ciudad misma. Falta un transporte público eficiente, rutas seguras para moverse y una planeación que realmente piense en quienes habitan Saltillo. Porque una ciudad no solamente debería ofrecer trabajo, sino que también debería de hacerlo accesible. Y aunque la Carta de Atenas fue escrita hace casi un siglo, todavía nos recuerda algo muy importante, y es que una ciudad funcional no solamente se mide por su número de fábricas o de plazas, sino que también por qué tan cerca está el trabajo de la vida cotidiana. Punto 43. Las horas de afluencia para los transportes revelan un estado crítico. Y aunque estos textos se escribió hace casi un siglo, describe perfectamente lo que vivimos hoy en muchas ciudades. Durante las horas de entrada y salida del trabajo o las escuelas, el transporte se vuelve caótico. Las vialidades principales como el Boulevard Venustiano Carranza, Luis Echeverría o Nazario Ortiz Garza se saturan de autos. El transporte público por su parte es insuficiente, con rutas largas, pocas unidades y horarios que no siempre se adaptan a las necesidades reales de la gente. Esto no solo revela un problema de movilidad, sino de planeación urbana. La ciudad ha crecido más rápido de lo que su sistema de transporte puede soportar, y eso nos deja con una movilidad desigual. Quien tiene auto avanza, mientras quien no lo tiene se retrasa. En los últimos años, Saltillo ha intentado mejorar y se ha ampliado avenidas, modernizado algunos semáforos y creado más pasos peatonales, pero aún falta una visión integral de transporte. Faltan rutas seguras para ciclistas o una red de camiones eficientes y espacios donde el peatón tenga prioridad. La Carta de Atenas ya advertía que una ciudad en crisis de transporte es una ciudad que no se mueve con equilibrio. Y en Saltillo el problema no solamente es llegar tarde, sino que moverse por la ciudad todavía no se siente como un derecho, sino como una lucha diaria. Si miramos a Saltillo, estas palabras parecen describir su crecimiento actual. La ciudad se ha extendido sin una planeación del todo clara. Fraccionamientos nuevos surgen cada año, y muchas veces lejos de servicios básicos o de algunas horas laborales. El resultado en sí es un crecimiento horizontal y disperso, donde las distancias se vuelven cada vez más grandes y el transporte público no alcanza a cubrirlo todo. Esto no solamente encarece la vida, sino que también rompe la conexión entre las distintas partes de la ciudad. La industria y los comercios se han instalado en lugares muy distintos, algunos bien planificados, mientras que otros han sido improvisados, sin accesos adecuados ni planeación ambiental. Y al mismo tiempo el valor del suelo urbano sigue creciendo, volviendo inaccesible para muchas personas vivir cerca de su trabajo o del centro, o incluso siquiera poder habitar una casa. La Carta de Atenas habla de las necesidades de un programa urbano, una visión a futuro que podría evitar el caos. En Saltillo el crecimiento no siempre responde a una regla, sino que a la urgencia y a la especulación. Y aunque la ciudad sigue expandiéndose, el verdadero desafío no solamente es crecer más, sino crecer con sentido, para no perder lo más importante, la conexión entre el lugar donde vivimos, trabajamos y también existimos. En la Carta de Atenas, en su punto 31, menciona que las áreas libres son generalmente insuficientes. En Saltillo, esto aún se puede notar. Muchos espacios verdes son escasos, están descuidados o no se aprovechan realmente para el esparcimiento. Las áreas públicas deberían servir como pulmones urbanos y puntos de encuentro, pero en muchos casos se encuentran sucias o abandonadas. Este problema refleja la necesidad de una mejor planeación y cuidado de los espacios libres para mejorar la calidad de vida en la ciudad. El punto 32 de la Carta de Atenas señala que
Aunque algunas áreas libres tienen una extensión suficiente, suelen estar mal ubicadas o mal asignadas, y por eso no son utilizadas por la mayoría de los habitantes. En Saltillo, esto se ve en espacios como este, áreas con juegos o zonas verdes colocadas debajo de puentes o junto a avenidas con tráfico constante. Aunque existen, su localización las vuelve inseguras, incómodas y difíciles de acceder para los peatones. Así, un espacio que podría ser de esparcimiento termina siendo un lugar vacío, desaprovechándolo y aislándolo del entorno urbano. En el punto 33 de la Carta de Atenas menciona que las instalaciones deportivas suelen ser provisionales o mal ubicadas. En Saltillo, aunque hay lugares donde la gente busca espacios para jugar o reunirse, muchas de estas canchas no fueron planificadas. Son construidas por los mismos vecinos adaptando terrenos vacíos o áreas sin uso. Esto muestra la necesidad de espacios deportivos bien diseñados y equipados, que respondan a las verdaderas necesidades de la comunidad. 57. Los trazados de orden suntuarios, persiguiendo finalidades representativas, han podido o pueden construir torpes tropiezos para la circulación. Un ejemplo de esto es al norte de la ciudad, en donde podemos ver que las calles como Valdez Sánchez, entre otras, y el residencial Country Club, a pesar de ser parte de la zona rica de la ciudad, desde hace años, a causa de las lluvias, las inundaciones en estas zonas son muy frecuentes, lo que causan daños materiales en los hogares. También se han visto algunas bardas perimetrales que se han caído, también desgajes en calles y muchos baches en las calles, lo que causa un gran conflicto para las personas que tienen que pasar por esos trayectos. 55. El ancho de las calles es insuficiente. Tratar de ampliar estas a menudo una operación onerosa y además ineficaz. Como ejemplo de este texto tenemos el libramiento Óscar Flores Tapia, en el tramo que conecta Arteaga con Ramos. Actualmente se está construyendo un paso a desnivel para mejorar la circulación, que aproximadamente lleva en obra 6 meses, donde solo está en uso un carril, el cual genera caos vehicular y grandes filas. 54. La distancia entre las calles son muy reducidas. Entre algunas de las calles que han sido señaladas está la calle de General Cepeda, con problemas en pavimento y poco espacio. También la de Allende, con calles que se reducen constantemente. En zona centro se encuentran muchas más, con banquetas estrechas y vehículos estacionados en zonas prohibidas. Y la calle de Mariano Escobedo, donde se ubica un callejón que mide menos de 90 centímetros. El patrimonio histórico de Saltillo. El primer punto que se considera importante es la conservación de los valores arquitectónicos. Este punto señala la importancia de conservar los valores arquitectónicos, tanto en edificios aislados como en conjuntos urbanos. En el caso de Saltillo, esto se refleja en la preservación de construcciones antiguas como la Catedral de Santiago y otros edificios históricos del centro de la ciudad, que representan la evolución arquitectónica y cultural del lugar. Mantenerlos en buen estado no solo conserva la historia, sino que también fortalece la identidad local y fomenta el turismo cultural. Y por último está lo que es la creación de áreas verdes en torno a monumentos históricos. Este punto propone aprovechar la destrucción de construcciones insalubres o deterioradas alrededor de monumentos históricos para generar áreas verdes. En Saltillo, un ejemplo de estos es la Alameda de Zaragoza, que funciona como un espacio público rodeado de valor histórico y patrimonial. Este parque no solo mejora el entorno urbano, sino que también ofrece un espacio de convivencia, oxigenación y descanso, realzando el valor estético y simbólico del patrimonio que lo rodea.